Efesios 2, versículo 8. Amén. ¿Ya estamos allí? Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Hoy le he titulado este mensaje: Fe en medio del desierto. Porque claramente aquí nos dice que por gracia somos salvos. Pero ¿qué es gracia? Es un favor inmerecido. Es algo que nos concede Dios sin merecerlo. Y dice que por esa gracia, por ese favor, por ese don gratuito del amor, de la misericordia de Dios, somos salvos. Pero lo que complementa esa gracia, por medio de la fe. Porque así la obra esté hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos fe, no podemos acceder a esa gracia. No podemos acceder a la salvación. Y como dice allí la palabra de Dios en Efesios 2:8, que esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Amor, misericordia, bondad de Dios. Pero si llegamos a acceder por gracia, por fe, a la salvación que nuestro Dios nos da, ¿por qué la fe es tan importante? ¿Por qué sin la fe no vamos a poder acceder a esas promesas, a esa bendición? Y sin la fe no vamos a poder permanecer, como vimos la semana anterior, cuando llegue el día bueno, cuando llegue el día malo. Por eso dijo que debemos de estar firmes en la fe para estar fortalecidos cuando llegue el día malo. Estar firmes cuando esto acabe. La gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. La fe es lo que nos va a hacer que vivamos una vida natural, que pasemos a vivir una vida sobrenatural. Una vida cumpliendo lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó. La fe. Pero la fe va a ir en contra de todo lo que el mundo mueve. Porque aquí en la tierra rige el principio demoníaco, que es: hay que ver para creer. Doctrina del diablo. El diablo te va a decir: pero lo que estás viendo es improbable que pase, está yéndote mal. Lo que te estás sintiendo en tu cuerpo es contrario a lo que te están diciendo, que va a haber vida, que hay salud, no vas a sanarte. Porque el diablo nos va a vivir susurrando duda, incredulidad, desánimo, derrota. Pero solo la fe es lo que va a activar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Como dice su palabra, que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Entonces la presencia de Dios no quiere estar solo sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces la presencia no solo va a venir de visita, sino que va a permanecer dentro de nosotros. Si por la fe somos salvos, pero Dios no quiere que solo vivas creyendo que eres salvo, pero vivas en derrota, vivas desanimado, vivas caído, vivas depresivo. Dios no quiere solo que por la fe accedas a la salvación. Dios quiere que desde tu interior brote ese poder, esa potencia por el Espíritu de Dios que vino sobre vosotros. La fe activa el poder de Dios. La fe transforma lo que deba ser transformado. La fe fortalece lo que está débil. La fe hace posible lo que es imposible. Solo la fe nos va a permitir alcanzar las promesas de Dios. Ahora, no hay manera de que la fe crezca, o peor aún, que nazca la fe. No hay manera que la fe en nosotros empiece a fortalecerse si primero no nace. Y una vez que la fe nace, debe crecer, pero para crecer debe ser alimentada. Por eso nos dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, que así que la fe
es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que nosotros, cuando llegamos por alguna circunstancia a conocer de nuestro Señor Jesucristo, sea buena o sea mala, nos hablan de la salvación, nos hablan de un Dios de amor, de un Dios que ya hizo la obra, de un Dios que nos quiere sanar, libertar, bendecir. Sí, es bíblico. Pero para que esa fe crezca, se alimente y tú te fortalezcas y empieces a vivir por fe, debes oír también la palabra de Dios. Y esto complementa todo el ámbito del cristianismo, del modelo que el Señor Jesucristo nos estableció y nos dejó en la Biblia. Ahora, ¿que la fe puede flaquear? Sí. ¿Que en algún momento vamos a querer dejar de vivir sin fe? Pues sí. Cuando esto sucede, cuando nuestra fe se debilita o cuando empecemos a perder la fe, vamos a empezar a vivir cansados. Vamos a empezar a vivir desanimados y vamos a empezar a vivir limitados, creyendo por lo que vemos, moviéndonos por lo que sentimos y actuando por lo que pensamos en medio de la adversidad. Porque aún tengamos fe, aún tengamos unción, aún hemos visto lo sobrenatural de Dios, pues también vamos a ser guiados al desierto. Pero el desierto que Dios nos va a llevar no es para que nos mate, es para fortalecernos, es para transformarnos, es para levantarnos. Porque es fácil decir tengo fe cuando todo está bien. Es fácil decir cuando todo a mí me va de maravilla, tengo fe, aleluya, gloria a Dios, es que yo le creo a Dios. Pero difícilmente la fe va a ser edificada y va a dar fruto en el tiempo bueno. Difícilmente. Pero la fe es el primer paso que debe haber desde el fondo de nuestro corazón en nuestra vida. El primer paso, no el único. Porque ese va a ser el momento en el que nosotros, de donde estamos, de donde Dios nos encontró, empecemos un proceso de cambio y de transformación. La fe es el punto de partida para una vida diferente, y una vida natural en la carne a una vida sobrenatural en el Espíritu. Porque nuestro Señor Jesucristo empezó el ministerio haciendo señales y prodigios, sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo que los ciegos vean, que los mudos hablan, que los paralíticos se levanten. ¿Desde cuándo empezó a hacer eso? Después que fue bautizado en agua, descendió la paloma, que era representación del Espíritu Santo, y allí Él empezó a operar en lo sobrenatural. Mientras tanto, aún siendo concebido sin pecado, pero hasta que Él no se bautizó en agua y recibió el bautismo del Espíritu, Él no pudo operar haciendo milagros, ni señales, ni sanidades. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos la presencia de Dios, esa unción, ese fuego? ¿Amén o no amén? Ya nos ha dado Dios. El don de lenguas, presencia de Dios. El don de visión, presencia de Dios. El que tú estés aquí sentado buscando la palabra de Dios es fe. Pero muchas veces, aún ya teniendo el poder y la unción dentro de nosotros, le limitamos. Y es como ese meme. La expectativa de que quiere un auto Mercedes-Benz del año. Y después al otro lado en el meme que dice, pero para lo que la fe te alcanzó un pichirilo, viejito, oxidado, que tienes que empujarle en segunda para que se prenda. ¿Hasta dónde te alcanza la fe? ¿Has sentido el poder de Dios? ¿Ha visto lo sobrenatural de Dios? Dios le ha ministrado, le ha libertado, le ha permitido ver cosas que no ha visto con su ojo natural. Y yo sé que aquí todos han visto, han sentido la presencia, el fuego de Dios. Porque la gente a veces tiene temor de decir, es que yo vi un ángel, es que yo vi algo, hay una luz, es que yo estoy viendo cosas que no he visto antes. Y la gente tiene temor aún de decirlo porque piensa que se está imaginando. Pero la fe que usted le tiene a Dios le va a permitir ver lo que ojo no vio y oír lo que oído no oyó. Pero no tenga miedo, porque el miedo limita la presencia de Dios que está dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante la fe?
¿Qué nos dice la palabra sobre la fe? En Hebreos 11:1, que fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y si es certeza, es confianza, es seguridad, que es fe, Hebreos 11:1. Pero también te dice que es la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde tú piensas que algo es real o no es real? En la mente. ¿Dónde tú empiezas a generar pensamientos de que algo es posible o no es posible? En la mente. Si en Hebreos 11:1 te dice que la fe es la certeza de lo que esperas, va a llegar algo que no ha sucedido, que no ha pasado, pero va a llegar. Y también te dice que es la convicción de lo que no se ve, pero esa convicción debe empezar a ser transformada en tu mente. Porque si tu mente y tu corazón empiezan a ser transformados, vamos a vivir limitando a Dios, aún así tengamos la unción dentro de nuestra vida. ¿Qué nos dice acerca de la fe la palabra de Dios? Si la fe ya nos hace ser salvos por gracia, Hebreos 10:38 nos dice: mas el justo por la fe vivirá. Y si te dice que el justo por la fe vivirá, no te está diciendo por lo que ves, no te está diciendo por lo que sientes, no te está diciendo por lo que te está pasando, por la fe. Por la convicción de lo que no ha pasado, va a pasar. Por lo que estás esperando, va a llegar. Vas a estar seguro, vas a tener convencimiento. El justo por la fe vivirá. Y esa fe va a ser tu sustento cuando te toque ir al desierto. Porque así estemos haciendo la obra de Dios, así estemos viviendo en la palabra de Dios, estemos viviendo en temor a Dios, vamos a tener que cruzar el desierto. Nos guste o no nos guste, vamos a tener que pasar a un desierto. Mas el justo por la fe vivirá. Pero la fe involucra varios elementos. La fe es creer. La fe es vivir. La fe es agradar a Dios. La fe es obedecer a Dios. Y por medio de la fe Dios te va a bendecir. Porque no es que es un sacrificio sin fruto. Dios se agrada de la obediencia. Por eso dice en la palabra de Dios: Dios quiere obediencia más que multitud de sacrificio. Ahora, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la gente lo que logró hacer con el poder de Dios, ¿por qué fue? Por la fe. Todos vivieron felices en la Biblia, sin problemas, sin adversidad, sin dolor, sin escasez, sin sequía. No, todos atravesaron por algún tiempo difícil, pero la fe fue el detonante en que Dios se glorifique aún en medio del desierto, aún en medio de la muerte, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, aún en medio del tormento, aún en medio de las inundaciones. En el tiempo de Noé, solo un justo vivió por la fe y se salvó él y su familia. El justo por la fe vivirá. Ahora, la gente que está en la Biblia, por medio de la fe, hizo descender fuego del cielo. Elías clamó ante los sacerdotes de Baal y dice que el fuego descendió, consumió el carnero, el holocausto, y aún el agua que estaba alrededor de la roca fue consumida por el fuego de Dios. Elías oró a Dios y dejó de llover por varios años. Elías volvió a orar y empezó a llover. Sadrach, Mesach y Abed-Negó fueron echados al horno de fuego, pero ni siquiera el humo se les impregnó en la ropa. ¿Quién les protegió? Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Daniel fue echado al foso de los leones por servir y adorar a Dios. ¿Pero qué le protegió? El ángel de Dios, por medio de la fe. Tiempos difíciles, tiempos de sequía, tiempos de desierto. Ahora, vamos a Génesis 12, por favor.
Génesis capítulo 12. ¿Vamos claros hasta allí con la fe? ¿Para qué nos va a servir la fe? ¿Que el justo va a vivir por la fe? Entonces, que no haya pasado no quiere decir que no va a llegar. Que lo que tú estás sintiendo no quiere decir que no va a cambiar. Que lo que tú estás viendo no quiere decir que no va a mejorar. El justo por la fe vivirá. Y no te dice qué tiempo vivirá. El justo por la fe vivirá. Génesis 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y a dónde le estaba diciendo a Abraham que se vaya? A la tierra que le va a mostrar. Jehová le habla a Abraham, le da una palabra: vete de tu tierra, de tu parentela y de tu casa, deja tu ciudad, deja tu familia, deja tus padres. Y decir: uy, ¿cómo? Abandono. Pero si a Dios le gustan las familias unidas, no. Dios tiene un propósito en medio de todo. Aún en la palabra dice que no hay nadie quien haya dejado casa, padre, hermanos, hijos por seguir a Dios, que Dios no le devuelva 100 meses más. Y hoy te está diciendo Dios: deja tu tierra, tu parentela, tu casa. ¿Para qué? Para buscar la palabra de Dios, para seguirle buscando a Dios, para servirle a Dios. Porque para servirle a Dios no vas a poder estar siempre metido 24/7 en tu casa con tu familia. Va a haber momentos en que debes sacrificar tiempo para servirle a Dios. Aquí no te está hablando de que llegas a tu casa: no, es que Dios me dio esta palabra, ahí te quedas, me divorcio, dejo a mis hijos. No habla de un abandono físico. Hoy Dios te está diciendo: si tienes que dejar a tu padre, tu madre en tu casa para irte solo a la iglesia, hazlo. Si tienes que salir de tu ciudad para hacer la obra de Dios, hazlo. Deja lo que te quiere estancar, deja lo que te impide moverte obedeciéndole a Dios, deja atrás lo que te está truncando recibir la promesa de Dios. ¿Qué tal si aquí Abraham le decía: no, señores, que mis papitos ya están viejitos? No, ya cuando se mueran, decir, estancado, truncado. No, señores, que mis padres no quieren creer en ti. No, más luego que se mueran, ahí yo te sirvo y te creo. Vete de tu casa y de tu parentela. Y aún la Biblia nos enseña que la salvación es personal. Y si aún en medio de lo que usted recibe la palabra, haciendo la obra en obediencia a Dios, si hay alguien que se queda atrás, usted camine. Porque mientras usted se encarga de las cosas de Dios, de buscar a Dios, Dios se va a encargar de las cosas de usted, de su familia, de su trabajo, de sus finanzas. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Amén. A su nombre, a ver, vamos ahí. Amén. Pero convénzase, tenga certeza, tenga convicción aún en el amén. No tengamos vergüenza. Selle su promesa a la palabra con un amén. No tenga miedo de decir amén. Rompa aún ese temor de decir amén, porque qué vergüenza que me diré el hermanito que está al lado. No. Ahora, le dijo Jehová a Abraham, palabra, instrucción: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué nos decía Hebreos 10:38? El justo por la fe vivirá. Abraham recibe una palabra. ¿Y qué le empezó a tocar vivir en este versículo? Por la fe. Debía empezar a caminar por la fe, debía empezarse a mover por la fe. Él recibió palabra, pero él no vio a dónde le iban a llevar. Él recibió una instrucción, pero él no sabía a dónde le tocaba ir. El justo por la fe vivirá. Dios le dijo: a la tierra que te mostraré. ¿Cuándo? No le dijo, solo le dijo: vete, camina, muévete. Ahora,
El punto de partida es empezar a caminar por fe, creyendo la palabra de Dios. Y hoy la gente dice, es que a mí Dios no me habla. Pero aquí está la palabra de Dios. Si no escudriñamos la palabra, ¿cómo vamos a dejarnos guiar por la palabra de Dios? Y cuando le dijo, vete, haz algo diferente. Vas a aprender a caminar por fe. Porque él le creía a Dios, pero estaba cómodo en su casa, con su familia, comiendo, bebiendo, ¿no es cierto? Pero ¿qué le dijo Dios? Vete, haz algo diferente. Hoy vas a aprender a caminar por fe. Hoy vas a aprender a ser obediente por fe. Hoy vas a empezar a obrar por fe. Hoy vas a ser edificado por fe. Hoy vas a aprender a ser paciente por fe. Y hoy vas a ser bendecido por fe. Amén. Porque él no sabía nada. Solo le dijo, camina, muévete a la tierra que te prometí. Y yo creo que algunos y varios o todos aquí sabemos a dónde Dios nos quiere llevar. Pero que no haya pasado no quiere decir que no va a pasar. Y aquí Dios le estaba diciendo a Abraham, camina al desierto. Ahora, la fe debe crecer para alcanzar lo que Dios nos ha dicho. Dios nos quiere entregar, por eso te dice, vete, camina, deja lo que tus ojos están acostumbrados a ver. Camina, muévate, deja lo que tu cuerpo está acostumbrado a sentir. Vete, camina, avanza, deja tu zona de comodidad, de seguridad. Deja de confiar en lo que hasta ahora has tenido seguro. Camina, vete, muévete. Deja lo que te tiene estancado, por lo que tu fe no puede crecer. Y el primer principio, vivir por fe. Dios nos da promesas, Dios nos da visiones, Dios nos unge, Dios nos habla audiblemente, pero le hemos sido obedientes, hemos hecho algo para eso. Y si estamos caminando en eso, gloria a Dios. Pero el primer principio, vivir por fe, porque Dios te puede dar promesas, Dios te puede dar visiones, Dios te unge, Dios te da dones, Dios todo te equipa. Pero nosotros invalidamos la promesa, la visión de Dios, porque muchas veces le limitamos con nuestro intelecto, ¿será o no será? Cuando Dios nos empieza a hablar, cuando Dios nos unge, cuando Dios nos bendice, cuando nos da una promesa, nos da una visión, y aunque no esté sucediendo y lo que veamos es contrario a lo que está pasando, pues nuestra mente, nuestro corazón y nuestra manera de decidir debe ser alineada a vivir por fe. Porque yo no puedo con la promesa de Dios vivir hablando, si es que hay escasez, hablar escasez. Porque yo no puedo vivir hablando enfermedad si Dios me dijo que ya por sus llagas soy sanado. Porque yo no puedo decir o creer que el Lázaro se murió y ahí se va a quedar. Debo hablar vida, resucitación. Debo alinear mi vida a la fe. Debo hablar fe. Debo actuar en fe. Debo pensar en fe. Debo decidir en fe. Debo moverme en fe, porque allí empezamos a vivir por fe. Ahora, de nada nos sirve recibir promesas, bendición de Dios, unción, si seguimos hablando como antes, si seguimos pensando como antes, si seguimos decidiendo como antes. Vivir por fe. Ahora, vete de tu casa y de tu parentela y de tu tierra, le dijo, a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuánto tiempo pasó para que Abraham llegue a esa tierra? ¿Ustedes creen que él no tuvo que seguir orando constantemente? Él dejó donde había fuente de aguas, había vaquitas, había chivitos, había leche, había harina para hacer pan. Camina al desierto. Pero ¿cómo, Señor, me llevas al desierto si yo te estoy agradando? ¿Por qué a mí, Señor? Dios tiene propósito aún en medio del desierto. Dios le dijo, camina, muévete.
Porque en algún momento lo que profesamos creer debe ser probado. Nos guste o no nos guste. Pero Dios no nos quiere hacer daño. Dios quiere que seamos gigantes en la fe. Aún en el desierto no vamos a perecer. Abraham tenía que seguir orando. Abraham tenía que seguir buscándole. Abraham tenía que seguir creyendo, porque recibió palabra. Y dice allí mismo en Génesis 12, vamos al versículo 4, por favor. Después que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el versículo 4, ¿qué dice? Y se fue a Abraham como le dijo Jehová. Entonces cuando yo recibo palabras, recibo promesa, ¿qué debo hacer? Moverme, obedecer. La obediencia trae bendición. La fe trae bendición. El segundo punto, el segundo principio: ser obedientes. Porque Dios le dijo: a la tierra que te mostraré, pero tienes que cruzar el desierto. Tienes que dejar tu zona de confort. Tienes que dejar de venir haciendo lo que venías haciendo. Muévete aunque sea tú solo, pero muévete. Ahora recibió la palabra y dice que él se fue. Bueno, el lodo ahorita está colado, no vamos a topar el tema de los. Pero Abraham se fue como le dijo Jehová. ¿Qué tal si a ti Dios te dice: a ver, mijito, a ver, hija mía, hijo amado mío, ahora te vas a un desierto? Pero ¿cómo si aquí en Quito está mi camita, mi televisión, mi wifi, mis amigos? Vete al desierto. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros? Señor, ¿cómo? Pero estás loco, Señor. Pero si en el desierto no hay agua, pero si en el desierto no hay Uber Eats, ¿quién me va a llevar comida? ¿Qué va a hacer de mí ahí? Pero Dios en algún momento nos va a decir: vete al desierto. Allí a donde no te va a gustar. Allí donde tu mente va a ser confrontada. Allí donde tus ojos van a ser confrontados. Allí donde tu corazón va a ser confrontado. Vete al desierto. ¿Qué tal si Abraham aquí aparecía un versículo y que le diga: Señor, pero verás, yo estoy pensando que no creo que esto es tan real a la situación. No, Señor, pero ¿por qué me quieres llevar por el desierto? Si ya estoy aquí y eres todopoderoso, bendíceme aquí. ¿Por qué Abraham no cuestionó? Lo primero que viene a nosotros cuando empezamos a entrar en un desierto, cuando ya estamos en el desierto o hemos estado algún tiempo en el desierto, es pensar, cuestionar, razonar. ¿Sí o no? A mí me ha pasado. Yo no puedo decir que soy tan espiritual que porque las cosas no pasan, yo no pienso y no razono. Pero allí debemos llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Porque la carne debe morir aún en ese ámbito. No porque alguien no esté aquí no quiere decir que no va a llegar. Al tiempo de Dios va a llegar. Pero tú ya estás dejando tu casa, tu parentela, tu ciudad por buscarle a Dios. Y la promesa de Dios se va a cumplir. Amén. ¿A su nombre? A ver si estamos aquí. Ahora, con una palabra de Dios, Abraham se fue al desierto. Señor, pero es ilógico, allí no llueve y me quieres llevar allá. ¿Cómo me vas a bendecir donde todo es improbable? La fe actúa sobre lo ilógico. La fe actúa sobre lo irracional. La fe actúa sobre lo improbable. Allí es donde la fe verdaderamente va a creer. Porque ¿cómo Dios le va a bendecir a Abraham si le dice: ándate donde todo está estéril? Me vas a bendecir donde no hay arena y arena y arena, Señor. ¿Por qué desierto? ¿Por qué zona estéril? Dios nos está haciendo caminar. ¿Por qué sequía? ¿Por qué necesidad? ¿Por qué hambre? ¿Por qué calor? ¿Por qué frío? Dios nos está haciendo caminar. Pero recuerda algo, no estás caminando solo porque Dios está contigo.
porque Él nos prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y ese es nuestro Dios. Ahora, la Biblia habla que el poder de Dios se pudo manifestar casi en toda su grandeza, y digo casi en toda, porque aún lo grande que está registrado aquí en la Biblia, las señales y los prodigios, es una parte mínima del poder de Dios Todopoderoso. Si aún el espacio, el infinito fue creado por Dios, y ayer veíamos un reportaje que nuestro sol aparentemente a nosotros es lo más gigante, hay estrellas como nuestro sol que son 1.000.000 de veces más grandes que la que tenemos. Y si Dios creó eso, imagínate el tamaño de Dios, el poder de Dios, pero también el amor de Dios para nosotros. Ahora, ¿por qué Dios nos lleva al desierto? ¿Para qué en el desierto? Cuando Israel fue rescatado de Faraón, ¿a dónde les llevó? Al desierto. Elías, cuando tuvo que esconderse, ¿a dónde se fue a esconder? ¿A dónde le dijo Dios, escóndete? Al desierto. ¿Pero por qué al desierto? Y yo en la noche que recibí el versículo y no entendía y no sabía por dónde ir la palabra, y en la mañana empezó a fluir después de la oración. Y estaba contento con Abraham. Dije, sí, Señor, aquí está la palabra. Y cuando ya estaba en el versículo 4 me cambió todo. Porque Dios me habla más de los desiertos. Así como Israel, así como Elías, así como todos los que atravesaron el desierto no los mató. El desierto los transformó, el desierto los bendijo. En el desierto la mano de Dios estaba sobre el pueblo. No podemos decir que creemos si no vivimos un tiempo difícil. No podemos decir que creamos si no miramos lo imposible. No podemos decir que Dios se ha glorificado en una situación si Dios no ha podido actuar. Hoy Dios nos dice, si estamos en un desierto y tenemos fe, no vamos a morir. Hoy Dios nos dice, si estamos en medio del desierto y tenemos fe, no vamos a fracasar. Hoy Dios nos dice, si estemos aún en medio del desierto, de la adversidad y tenemos fe, Dios se va a glorificar. No importa el desierto que estemos pasando, no vamos a morir. Vamos a Primera de Reyes, por favor, 17, versículo 1. Primera de Reyes, versículo 17. Y vamos a leer del 1 al 7. Y lo voy a hacer un poquito más rápido en función del tiempo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Fe en medio del desierto. El primer personaje que fue nombrado el padre de la fe, Abraham. ¿Sí o no? Que incluso la Biblia dice que Abraham fue considerado por amigo de Dios. Fue llevado a un desierto. Camina. No sabes a dónde, pero camina. Muévete, creyendo, soltando lo que te estanca, soltando lo que no te deja crecer, soltando lo que no te deja avanzar. Otro siervo que fue encaminado al desierto, en Primera de Reyes 17, versículo 1 dice: entonces Elías, un profeta de Dios, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué estaba haciendo Elías? Profetizando lo que Dios le había mandado. En obediencia, Dios le hablaba, le revelaba lo que tenía que decir por profecía. Estaba viviendo por y para Dios.
agradando a Dios. Hasta aquí todo perfecto. No va a haber lluvia. Y dice en el versículo 2, y vino palabra a él de Jehová diciendo, ¿quién le hablaba a Elías? Dios. Todo perfecto hasta aquí. Versículo 3, Dios le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente, vuélvete al desierto, huye allá, escóndete allá. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Él le servía a Dios, él le obedecía a Dios, él estaba en comunión con Dios. No había nada de malo de Elías con Dios, porque Dios le hablaba directamente. Él estaba haciendo lo que Dios le ordenaba. Pero Dios le dice, apártate, vete al desierto. Vete a donde vas a estar solo. Vete donde no vas a tener una cama. Vete donde no va a haber pan, agua ni comida. Vete al desierto. Y lógico, Señor, pero soy tu profeta, ten piedad de mí. Vete al desierto. Vete donde no vas a tener nadie con quien conversar. Tremendo, ilógico, contrario a lo que Dios debería hacer. Y dice, y le dijo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente a Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuando Dios aún te guía al desierto, Él ya provisiona el agua y la comida para ti. No vas a perecer, no vas a morir. Aunque tú sientas que puede pasar, eso no va a pasar. Porque Dios ya provisiona lo que te va a hacer falta en el desierto. Porque le dijo, vete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, agua. Y en el versículo 4 le dice, beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué no había en el desierto? Comida. ¿Y qué Dios le estaba hablando que le va a dar? Comida. ¿En dónde? En el desierto, donde no es probable, donde no puede pasar. ¿Y quién le dice a Elías que le va a dar de comer? Cuervos. Señor, pero ¿qué son los pollos de San Bartolo? Texas Chicken, Camperito, Señor, van a caer asados. Vete al desierto. Ya está aprovisionada el agua. ¿Por qué Dios le alimentó por cuervos? Porque uno está acostumbrado a que el hombre te sirva. Un humano con manos, venga, coma. El humano pela la papa y la cocina, se provee. Es lo lógico. Pero cuervos, Señor. O sea, ¿será que llegan? Esos pajarracos, ojalá no se pierdan. Pero Dios ya provisionó. Aunque los pajaritos hoy no tienen el Google Maps para llegar, pero Dios ya le dijo la coordenada milimétricamente dónde debe ir. Dios provee en el desierto. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme la palabra de Dios. ¿Qué hizo Elías? Obedeció conforme la palabra de Dios. ¿Qué hizo Abraham cuando le dijo vete? Él cogió y dijo, a ver mis petacas, vámonos. Obediencia. Aunque Dios te mande al desierto o aunque ya estés en el desierto, solo obedece, solo cree, solo confía. Y Elías hizo conforme la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto a aquel arroyo de Querit que está frente al Jordán. La palabra de Dios te da visión. La palabra de Dios te da sueños. Dios te promete. Pero aún en el desierto debes tener una acción. Solo cree, confía y espera. Obedece. Aunque no te guste, aunque no te agrade, solo cree, confía y espera. Versículo 6, hasta ahí todo bien, porque ya él se fue.
Y dice en el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Oh, ¿se glorificó o no Dios en el desierto? Se glorificó. ¿Cuántas veces les llevaban pan y carne? 2 veces. Y los cuervos no es que cocinaban. ¿Dónde los cuervos o a qué impío Dios le hacía que le quiten la carne y le quiten el pan para llevarle a Elías? No sabemos. Pero los cuervos llegaban con la comida 2 veces diarias. ¿Cuántas veces te ha faltado el pan a ti? Y quizás no ha usado Dios cuervos. O quizás habrá cuervos de 2 patitas, pero de dos pies y 2 manos, pero los va a usar para que te alimenten. Porque Dios es fiel. Y Dios nos tiene en la misma estima que a Abraham, que a Elías, que a Eliseo, que a Jacob. No, ni es más ni menos, todos somos importantes para Dios, pero nuestra fe es lo que cambia el poder que tenemos y se manifiesta al mundo. Pero Dios nos ama a todos por igual. Ahora, Elías en el desierto, cómodo, tranquilito, no tenía que cocinar, no tenía que lavar, pan y carne mañana y tarde. Más puntual que pedir por las motos. 2 veces al día, descansando, cómodo en medio del desierto, bendecido, alimentado, provisionado. Y no le traían humanos, no le traían un mono que también tenía manos y podía llegar así, toma. No usó un elefante que tiene una trompa larga para decir, toma. Cuervos, sin manos, sin pies. Ilógico, intransigente, irreal, pero fue posible porque Dios declaró y habló y le dio instrucciones a esos cuervos: tienen que llevarle a mi siervo provisión 2 veces cada día. Y así sea un cuervo, que la ciencia desprecia el cerebro, que es menos que una alberja. Cuando Dios habla se tiene que cumplir. Cuando Dios habla, aún el cuervo tiene que obedecer, porque ese es nuestro Dios. En medio del desierto, Dios nos provisiona. Ahora, ¿se cumplió o no se cumplió lo que le dijo? Tendrás agua y tendrás comida. Se cumple. Cuervos. Se cumple. ¿Cuántas veces? 2 veces por día. ¿Dónde estaba Elías escondido? En el desierto. Desconcertante. Y aquí hay una particularidad. ¿Qué comen los cuervos? ¿Qué son los cuervos? Carnívoros, carroñeros. ¿Y Dios qué les hace que lleven? Carne. Y no pudieron los cuervos un mordisquito, porque era para Elías. Mira qué nivel Dios manifiesta su poder. Al carnívoro le hace llevar carne, como encargarle la leche al gato o el queso al ratón. Si aún los animalitos le obedecen, ¿por qué nosotros no hemos de estar confiados de que Dios usa, aunque sea cuervos, como digo, de 2 pies y 2 manos, para que nos alimenten y nos bendigan en medio del desierto? Ahora, quizás ahora el diablo usa cuervos para tratar de hacerte daño, para atacarte. Cuervos que levantan falsos testimonios, cuervos que se burlan de ti, cuervos que te oprimen, cuervos que te enferman, cuervos que te estafan, cuervos que murmuran contra ti. Pero Dios hoy a esos cuervos los va a transformar y los va a usar para que te bendigan. Así que créele a Dios, no le creas a los cuervos que el diablo está usando hasta el momento. Porque Dios en tu desierto te va a provisionar, porque Dios en tu desierto te va a bendecir, y a los cuervos va a usar para que te provean. Ahora, versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué pasó? Se seca el arroyo, la fuente de agua. Señor, pero me prometiste agua y ahora se está secando el agua. Estaba todo bien, ¿qué pasó? ¿Por qué creen que se secó el agua?
¿Qué creen que pensó Elías cuando vio que el agua se secó? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y no era el chapulín que le iba a ayudar, si él es un siervo de Dios. Y miren, ¿qué nos quiere decir este versículo? Después que los cuervitos carnívoros les llevaban carne y pan mañana y noche, 2 veces al día, dice que pasado algunos días se secó el arroyo. ¿Por qué hizo esto Dios con Elías? Qué malo Dios, ¿no? Tremenda sed que tendría el pobrecito allí en el desierto y le seca el arroyo. Es porque cuando en medio del desierto Dios nos trae provisión, parece que las cosas empiezan a mejorar. ¡Pum! Se detuvo. Empieza nuevamente a parecer que hay escasez. Lo que estaba fluyendo deja de fluir. Lo que estaba empezando a ir bien empieza a ir mal. ¡Pum! Se detuvo el arroyo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué Dios hace que en medio del desierto el agua se seque? Si ya viste la mano de Dios hasta ayer, pero hoy se secó, ¿qué pasó? Es porque Dios no quiere que te acostumbres en medio del desierto a lo poco que puedes recibir de Dios. Es porque Dios no quiere que en ese desierto hagas tu zona de confort. Es porque Dios no quiere que vivas tranquilo con lo poco cuando Dios es de lo mucho. Es porque nos podemos acostumbrar al desierto con lo poco que Dios nos da, pero no es todo lo que Dios puede hacer. La mano de Dios nos ayuda. Sí, en el desierto sí, pero Dios no quiere que nos estanquemos allí. Dios no quiere que nos quedemos quietos. Dios no quiere que nos conformemos con lo que hoy tenemos. Dios quiere que sigas caminando. Aún las estrellas, las constelaciones, los planetas, los cometas, ¿qué hacen? Se mueven, rotan, se trasladan de un lugar a otro. Nada de la creación de Dios está inerte, está inmóvil, porque así sea una célula microscópica, dentro de ellos generan movimiento. ¿Por qué si nosotros somos hijos de Dios habremos de quedarnos quietos en el desierto? No importa, Señor, sigue nomás usando a la cuerva de mi vecina que me bendiga. Camina, hijo, camina. Camina. Ahora, se secó el arroyo. Terrible. Señor, ¿pero por qué? Porque a mí, si yo te sirvo, hago tu voluntad, yo te honro, yo ando en santidad, yo soy aleluya, Señor, ayúdame. ¿Por qué? ¿Había algo de malo de Elías contra Dios? ¿Pecó Elías? ¿Era desobediente? No había nada de malo en Elías, pero ya les contesta, la palabra de Dios ya les contesta, porque Dios no quiere que te acostumbres en el desierto con la poca provisión que Dios te está dando. Dios te quiere llevar a más. Amén. Ahora, vamos allí mismo, en Primera de Reyes al 19, capítulo 19, vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 al 8, y con esto concluimos. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo de 3 al 8. Dice que Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Hasta allí vamos a quedar. ¿Por qué Elías ahora se encuentra en otro problema? ¿Por qué Elías nuevamente huye al desierto? Porque Jezabel se levantó contra los profetas de Dios y empezó a perseguirlos y a decapitarlos, a matarlos. Y Elías, después que los cuervitos ya le sirvieron, después que se le secó el arroyo, ¿qué pasa entre ese lapso?
del capítulo 17 al 19. ¿Quién figura en medio? ¿A quién usa Dios para que Elías tenga provisión? Cuando se secó el arroyo, Dios le dijo a Elías: vete donde la viuda de Sarepta. Y allí usó a esa señora de 80 y piquito para que le recoja leña, para que le cocine un pancito con la harina, y por medio de eso Dios usó y le bendijo a Elías y le bendijo a la viuda y a su hijo. Comieron por muchos días con un milagro de multiplicación de la harina y del aceite. Porque Dios, si quiere, usa un cuervo, si no, usa a alguien de 80 y piquito para bendecirte. Pero Dios no se conformó con eso. Dios quería que siga caminando Elías a algo más, a algo mayor. Y aquí termina él haciendo nuevamente la voluntad de Dios. Jezabel se levanta por un espíritu demoníaco a perseguir a los profetas de Dios y a matarlos. Y él dice: Señor, pero estoy haciendo tu voluntad y ahora voy a perecer. Mejor me corro y me voy al desierto otra vez. ¿Ya había algo malo en Elías para soportar tanta problema, tanta adversidad? No, estaba haciendo la obra de Dios, estaba en obediencia, le servía a Dios, pero momentos difíciles había. Y por eso dice aquí en el versículo 3 del capítulo 19: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. ¿A dónde se fue? Al desierto nuevamente. Y vino y se sentó debajo de un enebro, se sentó debajo de una plantita que le dé sombra en medio del desierto. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces yo en algún momento me voy a sentir desanimado. Sí. En algún momento voy a renegar de Dios. Sí. En algún momento va a venir el temor. Sí. En algún momento va a venir el cansancio. Sí. En algún momento vas a sentir que mejor deseas perecer antes que seguir. Sí. Si Elías, que Dios le hablaba día a día, ya vio que cuervos le alimentaban y que aún la viuda le usó Dios para un milagro de multiplicación. Él pedía fuego del cielo y descendía. Él pedía lluvia y llovía. Él decía que se detenga la lluvia por la palabra de Dios y se detenía. Pero en medio de una persecución, de un momento difícil, ¿qué sintió él? Deseó morirse. ¿Usted cree que Dios no nos tiene misericordia y compasión cuando nos sentimos así? Porque el cansancio va a venir. Por eso dice la palabra que Dios va a dar fuerzas al que no tiene ninguna. Y dice que él deseó morirse y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mis antepasados, no soy mejor que mis ancestros que también te tenían fe, sirviéndole, viendo, obrando con el poder y la presencia de Dios. Quiso desfallecer. Pero hoy Dios no te trae este mensaje para que termine aquí y así. Hoy Dios te viene a decirte que aún en medio del desierto Él te está proveyendo y que no estás solo. Que aunque te sientas cansado o cansada, debes seguir caminando. Porque Dios ya ha proveído lo que te hace falta. Y dice allí en el versículo 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Cuántas veces preferimos dormir a orar? ¿Cuántas veces preferimos quedarnos en nuestro cuarto pensando en vez de levantarnos a buscar a Dios? ¿Cuántas veces el desánimo puede más que lo que Dios ha hecho ya y que hemos visto y no nos queremos convencer de que Dios puede hacer más? Quizás solo deseamos a veces estar acostados sin hacer nada. Pero si ya Dios usó los cuervos y usó la viuda, Dios quiere hacer algo más en tu vida. Y dice que aquí luego un ángel le tocó. ¿Quién le tocó a Elías? Ya no usó cuervos, ya no usó una humana, usó ángeles alrededor de él.
Y el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Versículo 6. Entonces Elías miró, y aquí a su cabecera una torta cocida, pan cocinado en medio del desierto, y una vasija de agua, y comió, bebió y volvió a dormirse. La palabra de Dios dice que ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Y aquí que aparecen ángeles. Y no solo apareció el ángel, porque Dios no solo te alimenta con su palabra espiritual, que es muy importante, pero Dios obra en lo físico también. En medio del desierto apareció pan y agua. Y miren lo que es lo sobrenatural. Y dice que él comió y bebió y volvió a dormirse. Sí, Señor, ya me estás bendiciendo, pero hoy no quiero saber nada. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez. ¿Cuántas veces? 2. ¿Quién le tocó? Ángeles de Jehová. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. No era tu fin, era una parada técnica, un descanso. Y dice en el versículo 8 que Elías se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido. Y aquí quiero ahondar en algo: fortalecido. ¿Qué estaba haciendo él? Deseó morirse. Comió y bebió, pero se levantó. No, seguía allí. Y la segunda vez que el ángel de Jehová vino, le tocó y le dijo: levántate. Y después le dijo: come. Es que Dios no solo te va a dar alimento carnal o físico para tu cuerpo. Dios primero te da palabra de vida, alimento espiritual. Porque el ángel, ¿de quién es? De Jehová. Y si el ángel le dijo: levántate, ¿qué palabra tenía? Palabra de Jehová. Y primero le ordenó: levántate. No importa si estás caído en el desierto sin fuerzas. Hoy Dios te dice: levántate, come y bebe. Y hasta aquí digan: oh, sí, ángeles, cuervos, una mayorcita allí colada, pero bueno. Cuervos, una anciana y ahora ángeles. Y Dios te va a mandar palabra en medio del desierto y hoy ya te la está diciendo: levántate, come, porque a un largo camino nos queda. Porque cada día sus misericordias son nuevas y cada día vamos a ver su bondad y su misericordia. Cada día vamos a ver su poder y su grandeza, pero debes levantarte y caminar. Y dice que él comió, bebió y fortalecido empezó a caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y quizás en el desierto sentimos que estamos en un lugar bajo, en un lugar sin salida, en un lugar donde nada puede cambiar. Pero hoy Dios te trae esta palabra para que te fortalezcas, para que te levantes y sigas caminando y no te quedes en la llanura, porque Dios quiere que subas al monte alto. En lugar alto Dios te quiere acomodar. No importa lo que estés pasando, no importa lo que has estado viendo, no importa lo que te han estado diciendo, Dios te va a llevar al lugar alto. Pero en el camino Dios va a usar a quien tenga que usar para bendecirte. No temas, cree solamente. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios. Santo Dios. Hoy vamos a empezar a orar a Dios. Y yo no sé qué desierto hemos estado pasando cada uno de nosotros. No sabemos qué tiempo estamos en Él, pero Dios hoy nos trae fortaleza.